El equipo número 5 del grupo ISC2 de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la asignatura Expresión Oral y Escrita. Mi equipo se encuentra conformado por Vianey Guadalupe García Pérez y Litsi Muñoz Cruz y su servidora Tania Pantoja Galloso. El tema que nosotros escogimos es el 1.2, que se llama Lenguaje oral y lenguaje escrito. El diálogo y la escritura son la forma más clásica de comunicación entre humanos. Si entendemos estos mecanismos de comunicación, podemos comprender la importancia de usar bien el lenguaje y aprender las reglas gramaticales. Estos dos mecanismos los vamos aprendiendo desde que nacemos y van formando parte de nuestra personalidad, ya que es el cómo nos expresamos, ya sea hablando o escribiendo, es como hacemos que los demás entiendan y tomen una perspectiva de nosotros. Esto se refiere a que el lenguaje oral escrito forma parte de nuestras vidas y lo vamos perfeccionando día con día. Cuando leemos algún libro, entablamos una conversación o incluso cuando estamos en nuestras redes sociales. Así podemos aprender un sinfín de palabras, expresiones o acentuaciones que ayuden a mejorar nuestro lenguaje. Los siguientes subtemas que vamos a aportar son: ¿qué es el lenguaje oral? Características del lenguaje oral. ¿Qué es el lenguaje escrito? Características del lenguaje escrito. Uso del lenguaje oral hoy en día. Uso del lenguaje escrito hoy en día. Ventajas y desventajas del lenguaje oral. Ventajas y desventajas del lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje oral? Es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras y oraciones. El lenguaje es oral, inmediato, rápido y ágil. Se apoya en textos, ademanes y contexto externo. Es en vivo y en directo. Suele caracterizarse por ser espontáneo, personal. Este tipo de comunicación es propia del ser humano. De hecho, es un aspecto que nos caracteriza como especie. Esto quiere decir que la comunicación oral se puede establecer entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el habla y como código el idioma. Cada técnica está empleada con el fin de transmitirse ideas o conceptos. Características del lenguaje oral. El lenguaje oral tiene tres características: la comunicación efímera, el lenguaje rápido y directo, y necesita un receptor, un emisor y un mensaje. La comunicación efímera se refiere a que el emisor una vez que comunica las palabras, son pronunciadas en el lenguaje y no mantienen un tiempo. Esto quiere decir que si se entabla una conversación con acciones presentes, pasadas y futuras, puedes realizar esa misma conversación con los tres tiempos al mismo tiempo. Es un lenguaje rápido y directo. Esto se refiere a que el emisor, por lo regular, trata de que el lenguaje sea claro y fácil y yéndose al punto en específico. Por eso muchos autores dicen que la comunicación oral es económica, ya que la mayoría se trata de evitar los argumentos y los conceptos. Necesita un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor es el que envía el mensaje, en este caso el que habla. El receptor es el que lo recibe y él decide si contestar o no. Y el mensaje es el contenido o el tema que se está hablando. ¿Qué es el lenguaje escrito? El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. Es una invención en el sentido que se debe estar enseñando
a, a diferencia de otros lenguajes, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. La lengua escrita abarca tanto la lectura como la escritura. Frecuentemente se asocia a enseñar a leer y escribir con el término de alfabetizar, entendiéndose como un proceso indisociable. Este lenguaje se da cuando nos comunicamos a través de medios como las cartas, el chat, libros y demás. También permite interactuar con los hechos más históricos que han sucedido y han sido plasmados en diferentes escritos. Características del lenguaje escrito. Tiene 6 características. La primera es comunicación elaborada. El sujeto puede realizar sucesivas correcciones sobre el texto sin que se note y leerlo donde y como quiera. La segunda es comunicación diferida. Esto implica la ausencia del autor, del receptor, por lo que no se da un determinado tiempo ni un lugar mediato. La 3, comunicación duradera. Estos son los escritos que perduran en el tiempo. 4, códigos no verbales. Esta tiene una utilización mínima. Un ejemplo es el tipo de soporte y la disposición del texto. Interacción. No se puede producir una interacción durante la composición del texto. El escritor no podrá saber cuál será la reacción del lector. Y la sexta es contexto. Es el escrito autónomo del contexto, el cual se va creando mediante se escribe el texto. Uso del lenguaje oral hoy en día. El lenguaje oral hoy en día lo usamos en la mayor cantidad de tiempo de nuestros días, ya sea en el estudio, en el trabajo, en casa, en el momento de tomar el transporte, básicamente en todas las actividades en las cuales interactuamos con las personas que nos rodean, por teléfono, por celular, incluso por videollamadas. Esto quiere decir que cada día que entablamos una conversación, un audio o una videollamada, estamos poniendo en práctica nuestro lenguaje oral. Uso del lenguaje escrito hoy en día. El lenguaje escrito hoy en día conserva su esencia y su poder, aunque no se escribe la misma cantidad de libros físicos. Si se hacen muchos libros digitales, documentos, manuales y demás medios de comunicación por escrito, la tecnología con su avance también nos ha permitido incluso que el lenguaje escrito sea más personalizado. Esto lo vemos en la comunicación. Tenemos a través del chat, en el cual podemos comunicarnos con otras personas en un tiempo bastante reducido, incluso enviando y recibiendo imágenes, emoticones y demás elementos que nos ayudan a expresar nuestras emociones y reacciones al instante. Pues a través del lenguaje escrito emitimos mensajes, registramos ideas y le permite al autor dejar plasmado un contenido para su oportuna lectura, que esto lo aplicamos hoy en día como cuando queremos enviar algún mensaje por medio de un chat o cartas o correos electrónicos. Ventajas del lenguaje oral. Esto tiene 4 ventajas. La primera es que permite obtener respuesta inmediata a los mensajes dado a otras personas. La segunda es la más elemental y económica cuando las personas están cerca físicamente.
La 3 permite identificar a una persona cuando aún no la estamos viendo. La 4 facilita correcciones inmediatas del mensaje al propio emisor. Podemos recordar que el lenguaje oral es el que se produce mediante la voz, sonidos y que es una comunicación directa. Desventajas del lenguaje oral. No todas las personas tienen una misma idea sobre una misma palabra. Esto suele suceder mayormente en las regiones, que a veces tienen las mismas palabras pero tienen un significado diferente. Posee una cobertura limitada, esto refiriéndose a cuando se comunica a larga distancia. Es de corta duración, ya que demanda el uso de la tecnología. Esto sucede cuando se realiza una comunicación a larga distancia, no siempre se tiene el mismo costo para que pueda durar un largo tiempo. Es vulnerable a ser complementada mediante gestos u otros medios auxiliares. Esto habla sobre que a veces realizamos algún gesto y puede que otra persona lo entienda de diferente manera. Ventajas del lenguaje escrito. Tiene 3 ventajas. Podemos revisar y corregir el documento antes de enviarlo, pudiendo aportar mayor claridad y precisión. Es permanente ya que queda constancia de la misma. Llega con mayor facilidad a un amplio número de receptores con el mínimo esfuerzo. Un ejemplo claro está en el correo electrónico. Cuando simplemente hacemos clic, podemos enviar a multitud de destinarios. Desventajas del lenguaje escrito. La primera es que es más cara y hay que dedicarle más tiempo. La segunda es que generalmente no se obtiene una respuesta inmediata, por lo que no se puede estar seguro de lo que se haya recibido y leído el mensaje. La tercera es que no interfiere la comunicación verbal en ella, por lo cual podría ser de gran ayuda a su interpretación. La cuarta, no es necesario que el receptor conozca que el usuario, el código del uso y sepa leer. Esta es a diferencia de la comunicación oral en las impresiones y reacciones que se intercambian instantáneamente. El emisor de la comunicación escrita generalmente no recibe retroalimentación inmediata sobre su mensaje. El lenguaje oral y el lenguaje escrito son muy importantes, ya que los utilizamos en nuestra vida cotidiana para tener una mejor comunicación con los demás y nos ayudan a mejorar nuestra escritura y redacción. Podemos decir que uno de los elementos más importantes del lenguaje oral es el habla. En el caso de la redacción del lenguaje escrito sería la redacción. El lenguaje es el proceso por el cual nos comunicamos con las personas que nos rodean. Esto se refiere a que la comunicación oral y escrita forma parte de nuestra vida cotidiana y es tarea de nosotros utilizarla de manera benéfica, ya que si es de lo contrario podemos causar alguna ambigüedad y que las otras personas a las que les estamos enviando el mensaje no entiendan lo que les queremos decir. Por eso es importante tener una mejor comunicación, tanto hablada o escrita.